El título. Somos 3 integrantes, el quien les habla, también Ludgarda Paza y Silvia Verónica Silvia. En esta oportunidad vamos a presentar esta ponencia que concierne a un estudio cienciométrico. Doy pase a mi colega Ludgarda. Muy buenas tardes. En el marco de este quinto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad 2022, qué importantes trabajos que hemos venido escuchando. Y como decía nuestro colega César, en esta vez en nuestra investigación está relacionada con la producción científica peruana. Me voy a referir en este caso a la introducción. Las diferentes épocas en la historia han estado marcadas por un ideal cultural. En la Edad Media el objetivo era la formación intelectual, en el Renacimiento la formación humanística, y creo que todos podríamos coincidir de que en esta etapa de la posmodernidad se centra en la educación científica. Por lo tanto, ese conocimiento que se genera a través de las producciones científicas en el mundo vienen ganando cada vez más relevancia. En el Perú no es ajena a esa realidad y afortunadamente desde el año 2003, reconocido además a través de una Ley General de Educación, se abre todo un espacio para generar y para exigir que la educación sea de calidad. Entonces las investigaciones de producción científica son también de mucho impacto y los estudios cienciométricos porque permiten medir el desarrollo de las políticas científicas del país. Además, el análisis de la producción generada por los científicos en el área de educación representa un estudio necesario que puede facilitar la construcción de redes nacionales, redes internacionales y crear circuitos de colaboración institucional y entre autores. Quisiéramos también referirnos al objetivo principal. ¿Cuál es el comportamiento de la producción científica peruana en educación y su estructura temática durante los años 2012-2021 en revistas de corriente principal? Entonces, en esta investigación nos hemos abocado a hacer ese análisis de cuáles han sido esas investigaciones en revistas de corrientes principal. Los objetivos científicos son determinar el comportamiento de la producción científica peruana en educación, según año, citas y revistas, identificar la estructura temática de palabras clave mediante redes cienciométricas. Continúe, por favor. Sí. Muy bien, muchas gracias, María. Doy seguimiento a esto mediante los materiales y métodos que se han utilizado para esta investigación. Dado que este es un estudio cienciométrico, pues recoge su metodología propia, cuantitativa. La fuente de información que se ha tomado en cuenta para esta oportunidad es Web of Science, cuyos índices específicos son el Science Citation Index Expanded, el Social Science Citation Index y el Art and Humanity Citation Index, ¿no? Que son los conocidos como índices emblemáticos. La ecuación de búsqueda para poder recuperar los documentos fueron CEU Perú y luego SU Education and Educational Research, que tiene que ver precisamente con los códigos de campo que trabaja Web of Science. Asimismo, la delimitación fue de los últimos 10 años, es decir, 2012 y 2021, cuyo criterio de selección se basan en artículos y revisiones, dada la relevancia, la rigurosidad de estos tipos de estudios que son publicados en revistas. Entonces, queremos verificar aquí qué tal fue o cómo ha sido la evolución, el comportamiento de la producción científica en educación por autores peruanos, ¿no? Como ya lo dijo también mi colega. Y para ello, pues, se han tomado algunos indicadores cienciométricos, por ejemplo, la productividad, número de documentos, según año y revistas más productivas, el impacto, que específicamente se observa acá la cita mediana por año, y un análisis estructural que viene a ser la red de concurrencia de palabras clave. Para ello hemos usado los programas de Excel, Publish or Perish y Bosweaver 1.6.18. En cuanto a los resultados, tenemos este gráfico que muestra el comportamiento del número de publicaciones según el año de publicación. En este caso se muestra un comportamiento fluctuante
Sin embargo, en el 2021 se aprecia en la barra de color amarillo que hay un crecimiento significativo respecto al año anterior, ¿no? Más del doble que fue el número de publicaciones. En cuanto a las citas que se muestran en la línea celeste, se observa que en el 2014 existió mayor valor de la cita mediana, ¿no? De todas las publicaciones. Y ha habido también momentos en el cual ha habido subidas y bajadas. A partir del 2018 se muestra un descenso y eso es normal en estos tipos de estudios cienciométricos, dado que a medida que se acerca el año actual de publicación, pues hay menor tiempo para que sean citados los documentos y por ello pues existen menor número de citas. Aquí también observamos en cuanto ya a las revistas donde se publican los autores con afiliación peruana. Por ejemplo, está la primera revista, ¿no? BMC Medical Education, con 5 documentos y en cuartil 2. También está Higher Education, International Journal of Educational Development, y así. Podemos observar la diversidad de aplicaciones del campo de educación con otras líneas, con otras áreas temáticas. Es decir, si bien es cierto, pertenecen al área de educación, pero esa diversidad, esa riqueza que ofrece, esa, digamos, extenso número de temas, se puede observar acá también a través de revistas, por ejemplo, la 5, Economics of Education Review. Entonces se observa esa diversidad en cuanto a las revistas también. También observamos la clasificación según cuartiles, es decir, las revistas donde se publica, donde publican los autores peruanos, en qué cuartiles se encuentran. Entonces, se observa aquí que el 35% de las publicaciones fueron en revistas de cuartil 2. Seguidamente, el 25% de revistas de cuartil 3, luego cuartil 1 y así. Entonces, lo que sí podemos rescatar de esta métrica, entre los dos primeros cuartiles, acumula más del 50%. En cuanto a la estructura temática, el mapa se observa o se muestra aquí el comportamiento de las temáticas alrededor del área de educación. Se observa diversos colores, cada color representa un clúster, es decir, un dominio de investigación que está relacionado lógicamente al campo de educación. La parte amarilla, por ejemplo, se observa que están las aplicaciones de Dental Education, Medical Students, COVID-19, educación aplicado a la salud. Por ejemplo, vemos aquí en el clúster rojo Business Education, Analytic Models, Management Education, educación aplicado al campo de gestión de administración. También se observa, por ejemplo, en el clúster morado, Ethnography, bilingüismo y así otras temáticas enfocado precisamente a ese dominio. Entonces se observa esa diversidad de temáticas que investigan los autores peruanos. Y aquí en el siguiente mapa de superposición de términos se observa ese cambio, digamos, de uso de las palabras clave a través de los años promedio de publicación. Es decir, el año promedio 2016, que está representado con palabras clave de color violeta, color oscuro, por ejemplo, se investigan, ¿no?, identidades de género, aprendizaje informal y temas relacionados a ello, sufre, digamos, un cambio, una evolución a través de los años y se llega precisamente al año 2021 de color rojo, donde se investiga, por ejemplo, temas de COVID-19, temas de Business Education, Innovation, temas en el cual, digamos, son los más frecuentes en el año 2021. Asimismo, manifestar que en los otros años, pues, se mueve otros temas relacionados a educación, tales así, por ejemplo, a modelos analíticos. También es frecuente temas de educación superior, de universidad, por ejemplo,
Entonces, eso es la diversidad de temas que ofrece, por ejemplo, la temática, ¿no? En el campo de educación por parte de investigadores peruanos. Doy pase a mi colega. Gracias, estimado colega César. Bien, entonces como parte de la discusión podríamos decir que este tipo de trabajo sin duda fomentan la interdisciplinariedad y son sustanciales para la revisión periódica de los aportes que desde la investigación se hace al saber educativo. Este trabajo también ha determinado el comportamiento de las publicaciones en revistas indexadas en índices emblemáticos de Web of Science, porque cuando hablamos de corriente principal en este tipo de investigación, nos hemos referido solamente a revistas que están en Web of Science. Se muestra, como hemos visto en las estadísticas, un crecimiento de 208% de publicaciones en el año 2021 con respecto al 2020, que es bastante elevado. Quiere decir que hay mucho interés por publicar. Y un 400% respecto del año 2012, que quiere decir ha sido una etapa bastante muy buena, como un despegue para integrarnos al mundo científico de publicaciones, ¿no? Contradictoriamente, pero hemos dicho también que es natural, se observa una mediana de número de citas por año que ha tenido un decrecimiento respecto al año 2012, en un 17%, es decir que todavía estamos en tiempos en que se van a posiblemente a citar estas publicaciones. Este comportamiento es natural dentro de las métricas de citas, puesto que a medida que se acerca el año, como lo dijo el colega anteriormente, hay menor posibilidad de que los artículos reciban citas. En cuanto a los cuartiles de las revistas donde publicaron los autores peruanos, hay mayor preferencia en revistas de cuartiles 1 y 2. Quiere decir que los investigadores son más exigentes, están buscando posicionar mejor sus publicaciones en este nicho de cuartiles. También demuestra que, bueno, del análisis de concurrencia de las palabras claves para identificar las tendencias temáticas, se ha identificado que no existe alguna preferencia marcada, si bien hay variedad de temas que giran en torno a identidades de género, educación dental, educación superior, educación de negocios, educación en computación y otros, no existe una tendencia marcada por alguna temática en especial. La mayor parte de los artículos abordan problemas de educación superior y de educación básica regular primaria. Asimismo, se han advertido 20 investigaciones que incluyen en sus análisis la desigualdad, las brechas socioeconómicas y la pobreza, como es natural en este tipo de países. En su mayoría, las investigaciones han utilizado el método cuantitativo. Se han encontrado además 11 investigaciones que vinculan en sus muestras a varios países de Latinoamérica y del mundo, mencionando por ejemplo a Ghana, España, Kenia, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Escocia, Corea del Sur, Vietnam, en donde hay investigaciones con muestras en diversos tipos de países, reflejando que hay una apertura hacia el exterior. Hay una necesidad, ¿no?, de ese tipo de investigaciones. Muchas gracias.